delantera bética se lanzó a remontar el resultado adverso, aunque tardó en conseguirlo. Antes, Penet tuvo la oportunidad de sorprender a Trujillo con un disparo lejano. Mientras tanto, el arbitraje de Enríquez Negreira era cuestionado por la afición verde y blanca, por cortar el juego en esa jugada que podía haber dejado bien situado a Viñal después del envío de Mel. No había fuera de juego. Sin embargo, el colegiado perjudicó más a los valencianos, que vieron cómo en el minuto 31 no señalaba un penalti a Eloy cuando el asturiano cayó dentro del área ante la entrada de Antonio Fernández. El juego continuó y un minuto después, en el 32, Viles dio esperanzas a los béticos con el empate a 1. De un posible 2-0 para el Valencia se pasó en un solo minuto a la igualdad en el marcador. Esta es la repetición del remate de Vic, el que supuso el empate a 1 con que terminó la primera parte del encuentro. En la segunda, el Valencia se mostró algo más apático, lo que aprovecharon los de casa para adelantarse en el marcador. Antonio Fernando fue el autor del segundo gol local cuando remató un centro de Vic. El Betis estaba a punto de salvar la promoción y en las gradas se hacían tantas ilusiones como los jugadores y celebraron por todo lo alto el segundo gol de su equipo. El Valencia, por su parte, se acordó de que con ese resultado quedaba fuera de la Copa de la UEFA y comenzó a apretar el acelerador. Cuchar, que sustituyó a Toni, dio un primer aviso con ese remate de cabeza que se fue fuera por poco. Los valencianistas jugaban ya contra el reloj y Quique también puso a prueba a Trujillo. En el último minuto de juego al Valencia le salvó la campana, ya que el colegiado Enríquez Negreira señaló un penalti contra el conjunto local por esa caída de Quique dentro del área bética. Rodolfo fue el que hizo caer al lateral valencianista. Penet, como en otras ocasiones, fue el encargado